Hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto que llegar hasta sus casas. Es una bendición sobrenatural. Es una bendición estar en la Así presencia de es. Dios, el que ustedes se puedan conectar, el estar allí. Es realmente maravilloso. Y como siempre, al lado de mi hermosa hija Ana Gabriela. Oh, Oh. es una bendición, iglesia, estar con mi hijo y mi papá otra vez por este medio con ustedes. Ya pronto nos vamos a volver a Pronto, ver. yo creo que el próximo sábado, Dios mediante, ya estaremos allá Así desde es. la iglesia y dándole gracias a Dios por todo este tiempo que nos Así ha es. permitido vivir. Dios mediante, el próximo domingo tendremos la nueva escuela dominical con servicio de Así Santa es. Cena. Y eso es algo que tenía en mi corazón. Yo dije, cuando Dios permita reunirnos, nos reuniremos y el primer servicio será servicio de Santa Cena. Y Amén. entonces aquí estamos, vamos a conectarnos con el cielo en Así oración, es. o leemos primero la palabra. Bueno, leamos la palabra. Dice, los invito a que sigan conmigo la lectura, libro de Evangelio según San Juan. Juan capítulo 1, verso 43, 1:43 dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús respondió y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Amén. Bueno, vamos a conectarnos con el cielo. Así es. En este momento vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay un agradecimiento en nuestros corazones, hay un regocijo, Señor, porque hemos visto tu bondad, hemos visto tu grandeza, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu ayuda, Señor. Gracias. Es un privilegio, Señor, el estar en tu presencia. Gracias, Señor, por estos meses que hemos podido pasar, por todo este tiempo, todo tipo de situaciones que hemos vivido. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir, Señor. Solamente en nuestros corazones tenemos gracia, y eso es lo que queremos expresar en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Bueno, y en este ambiente de agradecimiento, yo quiero que entonemos una canción de Alex Campos. Se llama Si estoy contigo. Vamos a gozarnos. Quiero que te goces al igual que nosotros en este tiempo de bendición. Amén. Gracias, Jesús. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan, no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo: me sostiene bien fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío.
fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo: sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tu paz. Si estoy contigo, sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo en mi razón, no habrá más llanto ni dolor. Tuyo soy. Si estoy contigo es porque tú eres mi amante, eres mi sol, tú mi Dios. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hace frío. Si estoy contigo. Excelente adoración. Yo creo que ahí está la clave del éxito, en el que Dios esté con nosotros. Bueno, Papi, ¿qué tenemos para hoy? yo siempre le digo a ella, ¿cómo les parece, muchachos? Siempre le digo a ella, bueno, dije, ¿qué tenemos para hoy? Entonces ella siempre me devuelve la pelotita y me dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Yo quiero que hoy hablemos acerca de algo, de un tema acerca de la identidad. La identidad es lo que somos. Si hay algo que transforma la vida del cristiano y que le da un rumbo y que le da una orientación, es cuando el cristiano sabe quién es. En él, el apóstol Pedro dijo que nosotros éramos real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y o sea, cuando uno tiene esa realidad y cuando uno cree eso, las cosas están para uno, para el cristiano, se hacen distintas, se afirma uno en Cristo. Sí. Lo otro, se vuelve una persona estable emocionalmente, una persona que puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia, una persona que es capaz de transformar las cosas. Y sabe, hija, que tú leíste, hay un pasaje, el que está en San Juan, ahí hay un detalle y resulta que es el siguiente, y ahí quiero que hablemos, ahí nos vamos a basar para hablar acerca precisamente de la identidad, y vamos a empezar a hablar, a extendernos, a crecer en eso, porque hay un detalle. Tú leíste ahí la historia dice, el pasaje bíblico que leíste, dice que Felipe llevó
A Natanael. A Natanael. Pero resulta que en Natanael se menciona varias veces, incluso el día de Pentecostés, estaba estudiando, se menciona en la palabra. Pero hay un detalle, el detalle que hay es el siguiente, que cuando Jesús llama a los discípulos, no aparece ningún Natanael, aparece es Bartolomé o Bartolomeo, como dice Sí. la tradición, Sí, ¿cierto sí, que sí. sí? En Mateo aparece Bartolomé. Entonces, ¿qué pasó con Bartolomé? ¿Fue que lo reemplazaron? No, sencillamente fíjense que allí no está registrado el episodio, pero le pasó lo mismo que a Pedro, le pasó lo mismo que a Saulo, le pasó lo mismo que a Abraham, le pasó lo mismo que a más de uno. Resulta que el Señor también le cambió el nombre a Natanael. Natanael. ¿Le puso Bartolomé? No, lo contrario. Bartolomé Natanael. Sí, él cuando lo llama, ven y te explico una cosita, él Ay. cuando lo llama se llama Bartolomé. San Mateo lo registra como Bartolomé. Cuando uno lee la historia en San Juan habla, habla es de Natanael, incluso en Hechos capítulo 1, donde están esperando ellos el Espíritu Santo, habla de Natanael, siempre habla de Natanael. Bueno, ¿y dónde se metió Bartolomé? No, fue que el Señor le cambió el nombre por una sencilla razón. Hablando de identidad, ¿por qué el Señor lo hacía? ¿Por qué Dios cambia los nombres o por qué tiene el Señor hace eso o hacía eso? Sencillamente por algo, porque el nombre nos define a nosotros como personas o como lo que somos. Imagínense que Bartolomé o Bartolomeo lo que significa es la expresión Bartolomeo lo que significa es hijo de Ptolomé. O sea, no significa más nada. O sea que cuando a él lo llamaban, todos los mundo lo veían y decían, ahí viene el hijo de Ptolomeo. Ahí viene el hijo de Ptolomeo. Sí, me hago entender. Sí. O sea, prácticamente, pues bueno, sí. O sea, una persona que vivía, el nombre lo que hacía era que vivía o lo hacía vivir como a la sombra del papá, o sea, no lo iba a dejar crecer, no, o sea, el límite para él iba a ser el papá. Y usted sabe que Dios no nos coloca límites, ninguno, los límites los colocamos nosotros como hombres. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús le cambia el nombre y nada más y nada menos que le pone Natanael. ¿Y usted sabe lo que significa Natanael? No. Natanael significa obsequio de Dios o regalo de Dios, casi como Mateo. ¿Cómo le parece? O sea, eso... Y hay algo tan lindo, fíjese, que yo quiero que tú releas otra vez eso, porque cuando los discípulos muchos llegan, Jesús por ejemplo llama a Leví y él le dice, sígueme, y dice que dejó el banco ahí en la mesa de los tributos y se fue y hasta ahí. ¿Sí me entienden? Sí. No hay un registro, no hay una conversación. En cambio con Natanael ocurren cosas muy bonitas. Léeme esa conversación, hija. Y dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tremendo eso. Y o sea, él llega a Jesús. Sí. Natanael llega a Jesús por la invitación de Felipe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llevar a nuestros amigos al Señor y estar allí. Y note una cosa, que Natanael llega y cuando ve a Jesús le dice, ¿de dónde es él? Le dice, no, pero ¿cómo así? Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué puede venir de allá? Sí. Entonces él tiene esa inquietud. Entonces la sorpresa es una cosa. Fíjese que él tenía su incertidumbre, tenía su duda, de pronto estaba menospreciando el lugar. Bueno, ¿qué puede producir? ¿Qué puede producir Nazaret? Bueno, de Ocaña produce cebolla, cocota, tomate, pepino, de todo eso. Pero ¿qué puede producir Nazaret? No produce nada, no produce nada. Sí podrá salir algo bueno de allá. Era la pregunta de él, ¿cierto? Pero resulta que la cuestión es cómo lo espera Jesús, porque es lo bueno, lo hermoso es eso que el Señor lo recibe.
fíjese, el uno va prevenido, Natanael va muy prevenido, y así le pasa a más de uno. Sí. Llega el Señor y llega con esa prevención y resulta que el Señor está así, Con los brazos abiertos y está diciendo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y el ser humano siempre estamos con la misma prevención y con la misma cuestión ahí, a ver qué es la cuestión, cómo será la cosa. No, Jesús lo sorprende y cuando lo ve le dice: mire, este es un verdadero israelita. La otra versión dice: ahí viene un hombre correcto, un israelita correcto, una persona amante de la justicia, dice, en quien no hay engaño en su boca, en sus labios. Tremendo. O sea, cuando Natanael escucha esa expresión, él se sorprende y él le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Le dice: maestro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y mira lo que viene. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso es lo tremendo. O sea, la promesa que Jesús le hizo a Natanael fue tremendo. Le dijo: tú vas a ser una persona que vas a tener los cielos abiertos sobre tu vida. Amén. Y eso es lo que el Señor hace. Eso, o sea, tomé esto, podía empezar. Todos sabemos que, por ejemplo, el Señor le cambia el nombre a Abraham, ¿cierto? Sí. Abraham, sí. Y Abraham lo que significa es padre, algo sencillo, ¿sí me entiendes? Sí. Sí, pero entonces le dice: no te llamarás más Abraham, te vas a llamar Abraham. Y esa pequeña diferencia, una letra más y dos letras más, la H y la A más, lo convierte. El significado es abrumador, porque ya es padre de multitudes. O sea, tremendo. Y note eso. Y le cambia el nombre, ¿sí? Y lo pone a soñar. Porque es que eso es lo que pasa. O sea, cuando nosotros sabemos conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros empezamos a soñar. Sí. Él necesitaba un hijo y Dios le dice: vas a ser padre de multitudes. Es tremendo eso. Porque Abraham empezó a soñar y Dios le dice, en medio de su esterilidad, en medio de su vejez, y Dios le dice: mira, Abraham, no le dice Abraham, ¿sí me entiendes? Para que creas. Digo todo esto porque es que hay un problema y es que la identidad como tal tiene dos connotaciones. Tiene la connotación del pasado, porque es que hay un problema que cuando nosotros nos amarramos al pasado, quedamos allí anclados, atados, amarrado al pasado. Eso nos va como a marginar, nos va como a bloquear, ¿sí me hago entender? Sí. Nos va como a frenar, así es. Entonces Dios lo que dice es: no te frenes, mira al cielo, ¿ves esas estrellas? ¿Las puedes contar? No, Señor, así será tu descendencia. Le dice: mira la arena que está en el mar, ¿puedes contar esos granos? No, Señor, eso es imposible. Así será tu descendencia. Y no solamente eso, imagínense que nosotros como cristianos hemos heredado, dice la Biblia, que somos hijos en la fe por Abraham. Eso es algo tremendo. O sea, él marcó un camino tremendo que no solamente, fíjense una cosa, fundó la nación de Israel, porque la nación de Israel viene de Abraham. Y no solamente eso, sino que también clavó un fundamento espiritual para todas las naciones, porque Dios le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti. Nota una cosa, lo hace en una persona estéril. Wow, sí me hago entender. Mire esto, lo hacen una persona estéril y lo hacen una persona que ya había perdido la esperanza,
ya había perdido todo eso, pero eso es lo que Dios hace. Yo digo esto, hija, porque ¿cuántos muchachos no tienen, tienen unos problemas de identidad terribles? 15, 17, 18 años, de 14 años, que llegan al papá y le dicen, no papá, yo no quiero estudiar, yo no quiero estudiar. ¿Cómo así? Imagínense, ni siquiera terminó el bachillerato y ya no quiere estudiar. Ya están cansados, ¿sí me entiende? Pero es falta de ¿qué? Falta precisamente de eso, falta de ese propósito, porque Dios quiere precisamente a través, fíjese, Dios lo hizo así, a través de los nombres para que nosotros aprendiéramos, para que aprendiéramos que nosotros teníamos que tener como cristianos una identidad definida, que lo que Dios ha dicho en la Biblia de nosotros, esa es una realidad. Yo pensaba en ese texto que está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que dice que nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y uno dice, ¿cómo así? El Señor a nosotros no nos cambió el nombre. Pues bueno, yo me sigo llamando Alex, ella se sigue llamando Ana Gabriela, pero no nos cambió el nombre. Pero aunque no nos cambió el nombre, nos hizo nueva criatura. Así es. Nos hizo nueva criatura para que ninguno de nosotros estuviéramos como amarrado, como atado al pasado, como que nosotros, porque es que hay algo, es que nosotros nos podemos quedar allí, y eso es lo que Dios no quiere. Pues otro ejemplo, Simón también discípulo, ¿cierto? Pedro, o sea, Simón significa caña, ¿cierto? Y ¿cómo le cambia? Le cambia el nombre, dice, no te vas a llamar más Simón, Pedro. ¿Pedro qué significa Pedro? Roca. Y sobre esta fortaleza, roca, exacto, firmeza. ¿Sí me entiende? Y por eso es que uno ve, después de ver una persona como tan extraña, porque la verdad que Pedro salía con unas cosas como extrañas, como relocas, a veces como impulsivo. De pronto uno lo ve allá después del día de Pentecostés, lo ve uno cambiado totalmente. Nunca más se volvió a hablar, nunca más se volvió a hablar de Simón. Siempre se habla del apóstol Pedro, de Pedro. ¿Y qué diremos de Saulo? ¿Qué fue lo que pasó con Saulo? Saulo era el perseguidor, ¿cierto? Sí, pero resulta que, bueno, ahí no hay un registro quién le cambia el nombre, pero de repente nota una cosa, que ya nadie lo llama como Saulo de Tarso, empiezan a llamarlo Pablo. ¿Sabe por qué? Muy sencillo, porque Pablo significa lo mismo, pero Pablo es un nombre griego, de origen griego. ¿Eso qué quiere decir? Eso ¿qué le decía? Tú tienes un llamado hacia los griegos, hacia los gentiles, y es por eso que vemos, o sea, Saulo no, porque Saulo es un hombre hebreo, ¿sí me entiende? Es Pablo, o sea, tienes un llamado hacia los gentiles, y por eso es que el ministerio de él se enfoca hacia los gentiles y va y recorre, llega hasta Europa, llega a Roma, llega a todos lados predicando. O sea, sí me hago entender, se identificó. Bueno, yo no soy Saulo, soy Pablo. Cuando uno oye Saulo, uno enseguida lo relaciona con ¿qué? Perseguidor, cómplice de asesinato, ¿sí me entiende? Gente que quería destruir la iglesia. Uno enseguida lo relaciona. El fariseo, sí me hago entender. De lo que a mí, ¿qué diremos? Hay otro caso bien tremendo. Sí, el caso de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Ladrón. Sí, engañador, usurpador, como dicen los jóvenes, tramador. Sí, entonces, y Dios le cambia, porque si nosotros miramos la historia de Jacob, mire, Jacob él lucha con un ángel. Sí, pero Jacob se la pasaba engañando y siendo engañado, engañando y siendo engañado. Esa era la vida de él. La vida de él era un devenir, era un círculo. Engañó al hermano, engañó al suegro, el suegro lo engañó a él, y entonces en esa se le iba a pasar toda la vida, ¿sí me entiende? Y Dios dijo, bueno, pero este hombre tiene la promesa, este es el de la bendición, pero yo qué hago con este hombre que se la pasa, mejor dicho. Entonces, hagamos una cosa, no te llamarás
Mahacot. Nunca más serás un usurpador, nunca más se llamará Israel. ¿Sabe qué significa Israel? Israel significa dos significados. Significa el que lucha con Dios, pero también Israel significa príncipe de Dios, o sea, totalmente diferente. ¿Sí me entiende? Nada que ver con tu vida de pasado, no. Con tu pasado de trama, de engaño, de robo, no. Nada que ver con esa cuestión. Se rompe eso y eso es lo que tiene que ver, eso es lo que marca. Entonces Dios hace esas cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios cambia los nombres? ¿Por qué Dios hace esas cosas? Muy sencillo, porque Dios quiere cortar toda atadura, y es necesario que nosotros cortemos toda atadura del pasado. Hay que cortarlo. Amén. Amén. Hay que tratar de cortar con eso y entender una cosa: Dios quiere proyectarnos, o nosotros tenemos que proyectarnos hacia lo que Dios va a hacer en la vida. Amén. Sí, me hago entender hacia dónde Dios nos va a llevar. Bendito sea su nombre. Podemos entender esta gran verdad y entender una realidad, y es lo que dice en la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, por los siglos de los siglos. Correcto, o sea, ayer, hoy y mañana. Apocalipsis 1:8 dice lo siguiente: dice que Él es, dice que el que era, el que es y el que ha de venir. Note una cosa, va marcando los tiempos: el que era, el que es y el que ha de venir. Es lo mismo. Dios tiene las cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene o marca la cuestión de los tiempos, porque los seres humanos tenemos ese problema. El problema que tenemos es eso. Mire, hija, eso es lo que no deja avanzar. Una persona que que no sabe quién es en Dios, que no tiene una identidad clara como cristiano, es una persona que muy fácilmente lo enreda el pecado, lo enreda el mundo. Yo estaba leyendo, por cierto, la historia de Sansón, y me parece una de las historias más tristes en la Biblia, porque Sansón, como pocos, tenía una bendición impresionante. El Espíritu de Dios venía sobre él. Escuche, y lo hacía una persona súper fuerte. Con una quijada de un burro mató a 1000. Era una cosa tan impresionante. Pero note una cosa, o sea, él no tuvo una identidad bien clara, no sabía quién era él. Imagínense que él estaba joven, y cuando estaba joven dice que él vio una filistea y se enamoró de ella. Oye, y llegó donde el papá y la mamá y le dijo: mire, esa muchacha me gustó. Y le dice la Biblia que el papá y la mamá le dijo: pero hijo, esa muchacha es que no hay jovencitas aquí, no hay mujeres aquí en Israel que vas a poner los ojos en una filistea. Es tremendo. Y entonces dice la Biblia que él se le puso la canzonería a los papás, hasta que los papás accedieron. Bueno, si quieres casarte con esa mujer, pues hacerle, hombre. Y desde ahí arrancaron los problemas, de ahí para adelante. ¿Sí me entiende? No, ¿por qué? Porque la identidad del judío era casarse con su propia raza, Dios le había prohibido: no te mezcle con la, y menos, ¿cómo se iba a mezclar, hombre, con una enemiga, con las personas que lo tenía subyugado? Eso era de loco. Sí, precisamente no sabía, y aunque el papá y la mamá le insistieron, él pasó por encima de todo el mundo. ¿Sí me entiende? Eso es lo que pasa, porque no tenía una identidad espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no tenemos una identidad, cuando no sabemos quiénes somos en Dios, cuando no sabemos, hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces se pierde eso, se pierde
Esencia. esa esencia se pierde. Tú tienes que saber quién eres en Dios. Yo tengo Así que saber quién. Tenemos Muy que saber importante. qué nos pertenece en Dios. Eso nos va a dar, nos va a ayudar en todo. Fíjese, nos va a ayudar en el aspecto emocional, nos va a llevar en el aspecto espiritual, nos va a ayudar en el aspecto económico, en el aspecto del estudio para los jóvenes. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo, Así es, porque sí. le va a ayudar a esforzarse, porque va a saber, como cantábamos en esa hermosa canción, Dios está conmigo. nosotros, sí, Imagínense, sí, amén. o sea, uno lee expresiones como el apóstol Pablo, que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de los momentos difíciles. Y el apóstol Pablo de repente dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, Así es. hay algo bien claro. Dice, mi papá es Dios. Yo tengo un padre terrenal, pero tengo un Padre celestial que Él cuida de mi vida, Él me ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo tengo que tener esa revelación. Yo tengo que tener esa revelación de Dios, y Dios tiene que revelárseme y entender eso. ¿Dónde voy a entender esa verdad? A través de la palabra, a través de la escritura. Lo que encontramos en la Biblia Así son es. cantidades de ejemplos bíblicos. Yo simplemente te menciono algunos que otros, como para que tengamos una idea nada más, unas poquitas ideas ahí de todo lo que es. E incluso el sábado pasado hablamos de Jabes. Jabes así rompió esa identidad de dolor, Claro. y entre las peticiones de Jabes, lo último que Jabes dijo, lo último que Dios le pidió a Dios le dijo, Señor, yo quiero que tú guardes mi vida de todo momento doloroso. No quiero vivir más dolor, no Así quiero es. pasar por eso. O Sí. sea, ya había estado marcado desde la hora de su nacimiento con esa situación, que ya él decía, yo no quiero más dolor, yo no quiero más esto. Entonces eso es lo bueno en Dios, eso es lo bueno en Él, eso es lo bueno en el Señor, que si nosotros podemos entender y podemos comprender esa gran verdad, lo que somos en Cristo Jesús, de hecho el Señor va a bendecir Amén, amén. nuestras vidas en una manera poderosa Amén. y especial. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Bueno, hay algo antes que se me vaya hablando de eso, es que hablando de los tiempos, antes que se me olvide, siempre lo que marca nuestra identidad por lo regular es el pasado. El pasado dicta y marca mucho nuestras vidas. Alguien dijo que lo que más lleva a tener problemas de identidad, alguien dijo esta palabra, nosotros somos el fruto de nuestros errores del pasado. Sí, entonces somos el fruto de tantas cosas, somos el fruto del sufrimiento. Algunos han sido golpeados, maltratados. Eso nos lleva a ser personas frustradas, porque el pasado siempre marca. Pero cuando Dios visita, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios siempre nos va a recordar Amén. el futuro. Amén. Dios siempre nos va a recordar el El futuro. futuro. Así Dios es. le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Dios le dijo a Natanael, le dijo, verás los cielos abiertos, Amén. verás ángeles de Dios Amén. descender sobre mi vida, tú lo vas a ver. Eso es tremendo, ¿sí me entiende? Dios le dice a Pedro, serás alguien firme, serás una persona estable. Amén. Eso es lo tremendo. Entonces, porque Dios siempre nos va a llevar allá hacia el futuro, nos va a llevar a entender. Se nos viene una nueva etapa, ya a partir del 1 El martes. de septiembre. ¿El primero es el martes o es el lunes? Creo que es martes, Bueno, lunes. ya a sí. partir del 1 ya está el decreto, se nos viene una nueva realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir desordenadamente, locamente? En No. ninguna manera. Vamos a cuidarnos más, vamos a estar allí, vamos a seguir con esa búsqueda espiritual, vamos Amén. a congregarnos, ya eso se va a ir organizando poco a poco. Esté pendiente a los anuncios, a las informaciones, cómo se van a ir cuadrando las cosas. Sé que Dios nos va a ayudar en todo. No es, escuche, el hecho de que las cosas, por ejemplo, el hecho de que las cosas ya el primero
se vayan a reabrir. Eso no quiere decir que ya el COVID se acabó, que el peligro se acabó. No, todo sigue allí. Nosotros seguimos orando, seguimos Amén. confiando en el Señor, Amén. seguimos buscando su presencia, seguimos dándole gracias, seguimos guardándonos, seguimos allí agarraditos de la mano de Dios, porque Amén. Dios tiene un Cuidado. futuro glorioso para así es. nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, y entonces, para cerrar, antes de orar y darle gracias a Dios por esta palabra, hay una canción que se llama Soy Su tu padre, presencia, su yo soy tu presencia. padre, y vamos a gozarnos con el Señor. Amén. Gracias, Jesús. Eres mi hogar, mi refugio, mi lugar. El calor de la hoguera que quita el hielo de mi ser. El abrazo en que vivo, libertad, sanidad. No hay límites para tu bondad, tu bondad. Soy tu padre, te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un hogar. Mis ojos te siguen a donde vas. Soy tu padre, te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un hogar. Mis ojos te siguen a donde vas. Oh, te amo, adherido estoy a ti. Te amo, yo te amo, adherido estoy a ti. Con amor, todos ellas con amor. Sáciame cada mañana con tu amor inagotable. El abrazo en que vivo, libertad, sanidad. No hay límites para tu bondad, tu bondad. Soy tu padre y te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un hogar. Mis ojos te siguen a donde vas. Soy tu padre y te amo sin dudar. En mis brazos encuentras un hogar. Mis ojos te siguen a donde vas. Oh, te amo, yo te amo, adherido estoy a ti. Te amo, yo te amo, adherido estoy a ti. Tu presencia en nosotros está. Padre eterno, eres mi hogar. Un río de gozo viene de ti. Alegría y vida tú nos das. Te amo, adherido estoy a ti. Te amo, yo te amo, adherido estoy a ti. Amén. Bien, por esa canción de su presencia. Amén. Amén. Él es nuestro Padre celestial. es. Sabe que eso cambia el rumbo de todas las cosas. El Así salmista dijo, David dijo, aunque mi padre Y mi y mi madre. madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén.
Bueno, vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos haga entender esa verdadera identidad de quiénes somos en el Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Padre, gracias por cada persona que ha estado allí, Señor, conectada. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy bendecimos la vida de cada joven, Padre, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que tú te glorifiques. Glorifícate, Señor, glorifícate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Obra con poder, rompe toda atadura, rompe toda ligadura del pasado, Señor, en el nombre de Jesús. Nos desligamos de ese pasado doloroso, tormentoso, de ese pasado de frustración, de ese pasado triste, de eso que nos ha mantenido allí frenado, que nos ha detenido, Señor, en la vida, en nuestro avanzar, Padre, que ha evitado que seamos personas de éxito. Y hoy te pedimos, Padre, permítenos, como Abraham, Señor, que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo, que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y que podamos mirar esas estrellas y que podamos decir: así será la bendición sobre mi vida, así será esa bendición sobre mi hogar, sobre mi casa, así será esa bendición, así será como las estrellas del cielo, así será tu bendición. Lo declaro en este momento en el nombre de Jesús. Así será la bendición sobre tu vida, joven, la bendición sobre tu vida, adolescente, la bendición sobre tu vida, dama, caballero que te conectaste. Así será tu bendición, así como Dios lo prometió para Abraham, así lo ha prometido para nosotros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, ¿qué falta, hija? No sé, papito. Como siempre, no olvides suscribirte al canal, Activa la campanita de notificaciones. comer frutas y verduras, Utilizar tapabocas antibacterial. eso sí, y enamorarse de Cristo. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga.